Hola, vamos a ver el día de hoy algunas variables aleatorias discretas. La primera que vamos a ver se llama la variable aleatoria uniforme. La variable aleatoria uniforme le pone la misma probabilidad a un conjunto de números. En este caso, un conjunto de números enteros que va del 1 al número n. Y a todos le pone la misma probabilidad 1 sobre n. Evidentemente, si tengo n números, cada uno con probabilidad 1 sobre n, la suma de las probabilidades va a dar 1. Esa que vimos, f minúscula, es la función de probabilidad. La función de distribución se la puede encontrar como la función entero mayor de x dividido para n. Ahora fíjese, ambas funciones están definidas para todos los reales. Acá en la función de probabilidad, el 1 sobre n estoy dando para qué números reales, 1, 2, 3, hasta n, toma ese valor. El resto de valores será 0. Acá en la función de distribución, también llamada la acumulada, se da un intervalo aquí de 1 a n, un intervalo real. Lo que estamos diciendo aquí es que para x menores que 1, la función de distribución es 0, y para x mayores que n, la función de distribución es 1. Esa va a ser la convención, ¿no?, cuando damos este tipo de función de distribución. Para hacerlo más exacto, deberíamos escribir 0 cuando x es menor que 1 y al final 1 cuando x es mayor que n. Pero así lo hacemos más compacto. La función entero mayor es aquella que, por ejemplo, el entero mayor de 1 es 1. El entero mayor de 1.2 es 1. El entero mayor de 1.7 es 1. El entero mayor de 1.9 es 1. El entero mayor de 2 es 2. ¿Ok? Básicamente como truncar al entero. Truncar al número real. Y aquí el entero mayor de x dividido para n. Es una función creciente. Va así en pasitos, ¿no? Hasta llegar a 1. La media de esta variable aleatoria uniforme es n más 1 sobre 2. Y para comprobarlo, aplicamos aquí la definición de valor esperado de x. Note usted que el valor esperado de x sería la sumatoria de x por la probabilidad de x igual a x, por f de x, f minúscula. En este caso, f minúscula es 1 sobre n para todos los x, de 1 a n. Entonces, en esta sumatoria, 1 sobre n es factor común. Y tengo la sumatoria de los números 1 más 2 más 3 más 4 hasta más n. Esa sumatoria es n por n más 1 sobre 2. La n se cancela y queda la media que habíamos dicho. La varianza es n cuadrado menos 1 sobre 12. Para verificarlo, calculamos el segundo momento. Quizás estoy tapando un poquito ahí. Me voy a abrir un poquito ahí para que le vea. ¿Sí? El segundo momento sería el valor esperado de x al cuadrado. El valor esperado de x al cuadrado sería la sumatoria de x al cuadrado sobre el soporte por f de x, que es 1 sobre n. En este caso, usted puede buscar, existe ya una expresión bien conocida para la suma 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado hasta más n al cuadrado. Esta suma es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Simplificamos los n y queda n más 1, 2n más 1 sobre 6, el valor esperado de x al cuadrado. Entonces, para calcular la varianza, es el segundo momento menos la media al cuadrado. Segundo momento es este que está aquí, n más 1, n más 1 sobre 6, menos la media es n más 1 sobre 2 al cuadrado. Factor común aquí es n más 1. Usted saca factor común n más 1 y resuelve la resta de fracciones que queda, le va a quedar n menos 1 sobre 12. ¿Sí? Recuerde que aquí el 2 al cuadrado se hace 4, ¿no? Entonces, por eso es que va a quedar ahí el 12. Ahora, aquí es más fácil ver que n más 1 por n menos 1 es n cuadrado menos 1, ¿verdad? Bien, esta es la variable aleatoria uniforme. Este es el gráfico de la función de probabilidad correspondiente a n igual 10 para la variable uniforme. Note que se llama uniforme porque todos los enteros del 1 al 10 reciben exactamente la misma probabilidad, un décimo, que es 0.1. Entonces la probabilidad se reparte equitativamente. Eso es la uniforme discreta, porque más adelante veremos lo que se conoce como uniforme continua. Pero esta es la uniforme discreta. He aquí la función de distribución para n igual 10.
Otra vez es entero mayor de x dividido para 10. En este caso, cuando x va de 1 a 10. Note que para x menores que 1 la función vale 0, para x mayores que 10 la función vale 1. Y en medio tenemos aquí, en 1 vale 1 dividido para 10, un décimo. En 2 vale 2 décimos. Aquí un salto adicional de un décimo. Recuerde que en las variables aleatorias discretas, los saltos se dan en los puntos que tienen probabilidad. Y en medio de los saltos, usualmente la función es plana, porque aquí no hay probabilidad. La variable aleatoria uniforme no puede tomar, en este caso la uniforme discreta, como la hemos definido, no puede tomar 1.2 o 1.5 o 1.7. ¿Verdad? Toma 1 y toma 2. Por eso es que ahí, donde son los saltos, es donde tienen la probabilidad positiva. Y note usted que todos los saltos son iguales. Todos son de un décimo. Punto 1, punto 1, punto 1, hasta llegar a 1. Esta es la función de distribución de la variable aleatoria uniforme. Veamos otra variable aleatoria. Primero definamos lo que es un experimento Bernoulli. El experimento Bernoulli es un experimento con dos resultados posibles. Es importante comprender este porque vamos a ver al menos 4 variables aleatorias que dependen de este experimento Bernoulli. La primera es la más sencilla, les prometo. Las otras no es que sean tampoco difíciles, que no son tan sencillas como la primera que vamos a ver. Entonces, experimento con dos resultados posibles. Por ejemplo, estoy experimentando con un fungicida y quiero verificar si el fungicida mata o no mata a un hongo, ¿no? Quizás puede ser uno para la cigatoca negra, una planta de banano. Entonces, aquí hay dos resultados. Aplico el fungicida, espero un tiempo que debo de esperar, el tiempo prudencial, y ahora veo si muere o no muere el hongo. Dos resultados. Quizás estoy haciendo un tratamiento experimental en plantas y quiero verificar si el tratamiento es tóxico para la planta. A lo mejor es el mismo fungicida del experimento de arriba. En este caso, hay ciertos tratamientos que pudieran matar a la planta. Son demasiado fuertes. Entonces, aquí dos resultados posibles. La planta vive o la planta muere después del tratamiento y de dejar pasar un tiempo prudencial. Otro caso pudiera ser un proceso industrial. Cuando una máquina que fabrica un artículo está calibrada, está bien mantenida, entonces produce el artículo con cierta consistencia. Hay cierta variabilidad. Por ejemplo, usted produce un perno, una tubería, y usted dice que la tubería, por ejemplo, es de 4 pulgadas. Nunca es exactamente de 4 pulgadas. Siempre tiene una pequeña variación, pero es lo suficientemente pequeña esa variación como para hacer que dos tuberías se puedan juntar tranquilamente, ¿no? Pero a veces, por cuestiones de desgaste, por cuestiones de mantenimiento, por descalibración, a veces las máquinas se descalibran, hay que volverlas a calibrar. El proceso comienza a producir fuera del rango que debe de producir y ahí se dice que el proceso está fuera de control. Entonces quizás tomo una muestra del producto que estoy haciendo cada cierto tiempo para verificar si el proceso está dentro de control o fuera de control. Dos resultados posibles. Quizás estoy haciendo un estudio de cáncer en el que quizás se trata de un meningioma anaplásico. El meningioma es un tipo de tumor de la capa que está entre el cerebro y el cráneo. Eso se llama la meninge. Y un meningioma es un tumor en esa capa. Anaplásico es un meningioma raro, es entre el 1 al 3% de los pacientes con meningiomas tienen ese tipo de meningioma. Y aquí dos resultados posibles que le definimos aquí como sobrevive más de 5 años el paciente luego del diagnóstico inicial o no sobrevive más de 5 años. Usualmente vamos a etiquetar los dos resultados, uno como fracaso y otro como éxito. No siempre al etiquetar un resultado como éxito quiere decir algo positivo o algo exitoso. Es más bien, tendrá que ver con el propósito del estudio. Por ejemplo, aquí el éxito en el primer experimento pudiera ser que el hongo se muera. En el segundo, en cambio, es que la planta viva. A veces la muerte es el éxito, a veces la vida es el éxito, ¿no? Aquí en el tercer experimento, aunque el éxito sería que estuviera controlado, solamente tratamos de detectar cuando está fuera de control. Y ahí se define el éxito como estar fuera de control. Otra vez, eso no es exitoso,
Pero es una etiqueta. Es una etiqueta y usualmente éxito le ponemos a la que queremos estudiar. Aquí, en la cuarta, éxito sí es sobrevivir más de 5 años, ¿no? Con ese tipo de tumor específico. Vamos a definir la probabilidad de éxito como P. P es la probabilidad de éxito. Por ejemplo, P es la probabilidad de que esté fuera de control, en el tercer ejemplo. Vamos a definir la primera variable aleatoria basada en este experimento, que es la variable aleatoria Bernoulli, número de éxitos. ¿Cuántos éxitos pueden haber en un experimento Bernoulli? Bueno, si el experimento resultó en fracaso, hay 0 éxitos. Y si el experimento resultó en éxito, habría un éxito, ¿verdad? Entonces es una variable que toma 0 o 1. De hecho, aquí está la función de probabilidad. Esta de aquí, cuando x vale 0, ¿cuánto vale? P a la 0 es 1. No importa cuánto valga P. Bueno, excepto si P es 0. 1 menos P a la 1 menos 0 sería 1 menos P. Entonces, cuando x es 0, todo esto vale 1 menos P. Y cuando x es 1, 1 menos 1 es 0, se desaparece este y queda simplemente P a la 1, que es P. Entonces, f de 0 es 1 menos P, f de 1 es P. ¿Cuál es el valor esperado de la variable aleatoria Bernoulli? Bueno, la definición, ¿no? Sumatoria. Soportes solo son 2, 0 y 1. Entonces, x por f de x, 0 por f de 0, más 1 por f de 1. Obviamente, esto da P. El 0 cancela la de acá, ¿no? El segundo momento, 0 al cuadrado por 1 menos P más 1 al cuadrado por P es P. ¿Por qué da lo mismo? En este caso porque cuando x es 0 o 1, elevarlo al cuadrado sigue siendo 0 o 1, elevándolo al cubo sigue siendo 0 o 1, 0 a la cuarta y 1 a la cuarta sigue siendo 0 y 1, ¿verdad? Entonces el segundo momento es P. La varianza, sin embargo, segundo momento menos la medida al cuadrado sería P menos P cuadrado. Ahora, P es una probabilidad de éxito es un número entre 0 y 1. Entonces P cuadrado siempre va a ser menor que P. Esta cantidad siempre va a ser mayor o igual que 0. Uno puede simplificar aquí P y notarlo así como P por 1 menos P. Así le suele encontrar la varianza de la Bernoulli. ¿Okay? Primera variable aleatoria que depende del experimento Bernoulli. Vamos a ver una segunda variable aleatoria que depende del experimento Bernoulli. Esta vez vamos a definir algo que se conoce como experimento binomial. ¿Qué es el experimento binomial? Vamos a repetir un experimento Bernoulli varias veces, en este caso n veces, pero bajo ciertas condiciones. La primera condición es que el número de veces que lo repetimos es constante, se fija antes de la experimentación. Por ejemplo, vamos a observar 10 pacientes para ver cuántos de ellos sobreviven más de 5 años. Entonces, ese n se fija antes de la experimentación. Segunda condición es que cada experimento Bernoulli, que tiene dos posibilidades, éxito o fracaso, son independientes. En el caso de los pacientes, lo que pasa en un paciente es totalmente independiente de lo que pasa del otro paciente. Quizás eso no sea tan cierto si los pacientes a lo mejor son familia. A veces las familias tienden a desarrollar un tipo de cáncer similar y sus condiciones de supervivencia son similares. Entonces, pero en el caso general, normalmente las personas muchas no son familias entre sí, y entonces podemos suponer que son independientes. Tercera condición es que la probabilidad de éxito en todas las n repeticiones sea la misma probabilidad. Bajo esas tres condiciones vamos a definir la variable aleatoria binomial, que es el número de éxitos observados en un experimento binomial. En este caso puede ser 0, 1, 2, 3, hasta n, ¿verdad? Número de éxitos. Puede que todas sean fracasos, todos los n repeticiones, en ese caso x sería 0. Puede que todas sean éxitos, en ese caso x será n. He aquí la función de probabilidad. Combinatoria de x en n, p a la x, 1 menos p a la n menos x. X toma los valores de 0 hasta n, valores enteros, ¿no? Es fácil probar de que la sumatoria de estos es 1. Simplemente usted aplíquele aquí a esta de aquí, al lado derecho, el binomio de Newton. Si no sabe qué es eso, búsquelo. Binomio de Newton. A más b elevado a la n. Esto es la expansión en binomio de Newton de a más b elevado a la n, donde a es p y b es 1 menos p. ¿Sí? Sin embargo, p más 1 menos p es 1. Y 1 a la n es 1.
¿verdad? Binomio de Newton. Estos números de la combinatoria son parte de lo que se llama el triángulo de Pascal. Les dejo como curiosidad si es que usted lo desea buscar. Y aquí un pequeño ejemplo para n igual a 3. En n igual a 3, el espacio muestral, voy a hacer 3 experimentos Bernoulli. Puede que los 3 sean fracaso, fracaso, fracaso. Los 2 primeros fracasos y el tercero éxito. El primero fracaso, el segundo éxito, el tercero fracaso, etc. Hasta todos los 3 éxitos. Son 8 posibilidades. Ahora, el asunto aquí es que la forma como calculamos la probabilidad no es la misma que la que usamos antes con la regla de Laplace. Aquí, al calcular probabilidades, estos puntos, cada uno tiene distintas probabilidades. No son equiprobables los elementos de este espacio muestral, de este omega. Por ejemplo, tenemos aquí el evento x es igual a 2, variable aleatoria x. Recuerde que es el número de éxitos observados. Este evento x es igual a 2 contiene 3 elementos. El elemento primera fracaso y las 2 segundas éxito. Primera éxito, segunda fracaso, tercera éxito y las 2 primeras éxito, la última fracaso. ¿Cuál es la probabilidad de este evento? Bueno, ahí utilizamos entonces las condiciones que hablamos, ¿no? El 3 aquí es fijo, el n es constante. Eso facilita un poco las cosas ahorita. Vamos a ver en el siguiente video un caso en el que no es fijo el número de repeticiones Bernoulli, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de x igual a 2? Fíjense. En el primer caso tengo fracaso, éxito, éxito. Ahora la probabilidad de fracaso es 1 menos p, la de éxito es p y la de éxito es p. Como son independientes las 3 repeticiones Bernoulli, la probabilidad de observar fracaso, éxito, éxito simplemente es el producto. 1 menos p por p por p. Por eso necesitamos esta segunda condición. ¿Sí? Pero, y note que acá también queda el producto. Éxito, fracaso, éxito, p por 1 menos p por p. Y éxito, éxito, fracaso, p por 1 menos p. Sin embargo, otra condición aquí es que la probabilidad de éxito es la misma en todas. Y por ende, la probabilidad de fracaso es la misma en todas. Es decir, estos 3 son algebraicamente iguales. Lo que queda es 3p cuadrado por 1 menos p. No siempre al hacer experimentos Bernoulli las probabilidades son iguales. Por ejemplo, hay un área de la estadística que se utiliza en ingeniería que se llama la confiabilidad, donde uno a veces tiene estos experimentos Bernoulli, pero cada experimento pudieran tener diferentes P's. Por ejemplo, en confiabilidad puedo estar hablando de ciertos dispositivos y un dispositivo quizás tiene una probabilidad más alta de funcionar durante 1000 horas que el otro dispositivo. Entonces ahí quizás tendré P1, P2, P3. Y ahí se vuelve un poquito más complicado, aunque sí hay técnicas para tratar de hallar esas probabilidades. No la vamos a ver aquí. Hay un curso de confiabilidad, si alguna vez lo desean tomar. Ahí se habla un poquito acerca de eso, ¿no? Pero, en este caso, por ser las 3 iguales, puedo simplemente simplificar aquí y decir 3 veces p cuadrado por 1 menos p. Ahora, ¿por qué 3? Porque de cuántas formas diferentes puedo escoger yo 2 de las 3 repeticiones Bernoulli para que sean éxito. 2 combinaciones de 2 en 3, eso es 3. La primera con la segunda, la primera con la tercera, o la segunda con la tercera. ¿Sí? Entonces, este término combinatorio, de ahí es que sale esta función de probabilidad, ¿no? P número elevado al número de éxitos, probabilidad de fracaso elevada al número de fracasos, que es n menos x. Y de cuántas maneras distintas puedo colocar esos x éxitos en los n repeticiones. Ahora, este es con n igual 3. Esto es válido para n más grandes, n 20, 100, 1000. Sí. La distribución binomial tiene una función generadora de momentos que tampoco es tan difícil de hallar. Si aplicamos la definición de función generadora de momentos de valor esperado de e a la tx, que es la sumatoria de e a la tx por f de x, aquí reconocemos que e a la tx es lo mismo que decir e a la t elevado a la x. Y lo puedo juntar con p a la x. Me quedaría e a la t por p elevado a la x. Y entonces le reconozco que es un binomio de Newton. Usted hace el desarrollo en binomio de Newton de este que está aquí a la derecha, p e a la t más 1 menos p elevado a la n, donde este a y este b.
entonces le va a salir lo que está a la izquierda, ¿no? En ese sentido, por el binomio de Newton es fácil establecer la función general de momentos. Lo que sería difícil en la binomial es calcular la media y la varianza a partir de f de x. Si usted trata de hacer la sumatoria de x por f de x, queda una expresión que es difícil de simplificar. Pero en el caso de la binomial es más fácil hallar la media y la varianza a partir de la función generadora de momentos, porque si usted le deriva, le iguala a c, le evalúa en 0 y le queda la media, y no es difícil la derivada. Es n por esto a la n-1 y por la derivada de lo que está dentro. Hicimos uno parecido en el video anterior. Aquí la media queda n por p. Le recomiendo que la haga, ¿no? Que derive esto, evalúe en t igual 0 y le saque. También le puede evaluar en la segunda derivada de m de t, evaluarle 0, obtener el segundo momento y luego restar el segundo momento menos la media al cuadrado y le quedaría la varianza. np por 1 menos p. Tan sencillo que se simplifica, ¿no? Bien. Un pequeño ejemplo. Supongamos que el 10% de los pacientes con meningioma anaplásico viven más de 5 años desde el diagnóstico inicial. Ese valor es casi real. Lo busqué en un artículo. Perdón, pero mi mamá tiene ese tipo de tumor. Si se acaba de diagnosticar n igual 8 pacientes en una ciudad con ese tipo de meningioma anaplásico, que como dije al principio es raro, ¿cuál es la probabilidad de que todos los 8 sobrevivan más de 5 años? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuál es la probabilidad que ninguno sobreviva más de 5 años? Tercera pregunta, ¿cuántos pacientes se espera que sobrevivan más de 5 años? De estos que se les diagnostica el meningioma anaplásico. Bueno, aquí vamos a definir la variable aleatoria x como el número de pacientes de entre los 8 que sobreviven más de 5 años. Estos son independientes, la probabilidad que cada uno sobreviva más de 5 años es 10%, 0.1. Estamos hablando de que x es binomial, parámetro n igual a 8p igual a 0.1. Aquí pudiéramos criticar el supuesto de que la probabilidad de éxito es igual. Es posible que por antecedentes de edad, de peso, genéticos, quizás algún paciente tenga mayor probabilidad de sobrevivir más de 5 años que otro. Y pudiéramos hacer esa crítica. Y si hay modelos en el que permite que el P, la probabilidad de éxito sea modelada según ciertas características del paciente. Pero aquí no nos da el tiempo para ese tipo de modelos, vamos a ver el más sencillo. Supongamos que todos tienen la misma probabilidad. ¿Sabe que ese modelo es bastante acertado? Suele predecir las probabilidades bastante bien este de aquí, con un P constante. Entonces, la primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que todos sobrevivan más de 5 años? Es la probabilidad de que x sea igual a 8. Binomial, aplico f de 8, y esto queda, combinatorio de 8 en 8 es 1, punto 9 a la 0 es 1, queda punto 1 a la 8, que es 10 a la menos 8. Es decir, con esas probabilidades, 1 en 100 millones sobrevivirán los 8. ¿Sí? Es poco probable, siendo que la probabilidad de que sobrevivan más de 5 años de cada uno es 0.1, es poco probable que los 8 sobrevivan más de 5 años. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno sobreviva más de 5 años? Combinatoria de 0 en 8, 0.1 a la 0, 0.9 a la 8, 0.43. Esa es una probabilidad un poquito más alta, no es mayor a 0.5, ¿no? Pero tampoco es cercana a 0. Es una probabilidad moderada, 0.4. La tercera pregunta, ¿cuántos pacientes se espera que sobrevivan más de 5 años? Esa es la media. El valor esperado de x es n por p, 8 por 0.1, 0.8. No quiere decir que exactamente van a sobrevivir 0.8 pacientes, van a sobrevivir 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Pero si yo repitiera este experimento de coger 8 pacientes y ver cuántos sobreviven más de 5 años, lo repito una vez, lo repito 2 veces, lo repito 3 veces, lo repito 1.000.000 de veces, y algunas veces dará 0, a veces dará 1, a veces dará 2, a veces dará 3, a veces otra vez 0. Saco el promedio, ese promedio de 1 millón o 2 millones o 3 millones será cercano a 0.8, según la interpretación frecuentista de la probabilidad, ¿no? Eso es lo que espero en promedio que sea el número de pacientes que sobrevivirán más de 5 años. He hecho aquí un gráfico de la probabilidad, la función de probabilidad de cada valor. Toma valores de 0 al 8, ¿no? N igual 10, P igual 0.1, ahora aleatoria binomial.
Entonces aquí vemos el punto 43 y aquí vemos las otras probabilidades que también las calculé. Y vemos que ya aparecen 5. Yo casi no lo alcanzo a distinguir ahí. No sé si ustedes alcanzan a ver algún puntito, pero ya aparece y no se ve nada. No es que la probabilidad es 0. Recuerde que en 8 es 10 a la menos 8. Es tan chiquitita que es microscópica aquí. Y en la resolución de la computadora ya no se alcanza a ver, ¿no? 1920 por 1080. Entonces ya no alcanza un píxel ahí para poner ese tamaño. 10 a la menos 8. Es chiquititita esa probabilidad, ¿no? La mayor probabilidad está concentrada aquí en 0, 1, 2. Unos cuantos reciben 3 y 4, ¿no? Aquí está la acumulada. Note que los saltos ocurren aquí en 0, 1, los saltos más grandes. 2 y 3 son saltos chiquitos. Acá en 4 un salto casi imperceptible. Y acá hay saltos, pero no son visualmente perceptibles, ¿no? Aquí va subiendo poco a poco y aquí en 8 llega a 1. Pero aquí entre 7 y 8 es 0.9999999. Es 1 menos 10 a la menos 8. Entonces, por eso es que visualmente pareciera una sola línea recta, pero teóricamente sabemos que no es una línea recta, ¿no? Si hiciéramos un zoom, quizás pudiéramos ver la diferencia. Bien. Eso es todo por este video. Veremos otras variables aleatorias, al menos 2 más que dependen del experimento Bernoulli y un par más que no dependen del experimento Bernoulli en la segunda parte de variables aleatorias discretas. Por ahora es todo. Muchísimas gracias.